Buenas noches, señoras y señores. Se suele decir de algunas profesiones que cuando uno se jubila nunca deja de ser lo que fue durante su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando se jubila un maestro, cuando se jubila un médico, se dice que nunca dejarán de ser maestros o nunca dejarán de ser médicos, ¿no? Eso se dice al menos de algunas profesiones que tienen un marcado componente humanista. Hoy nos preguntamos si ocurre lo mismo con otras profesiones. Por ejemplo, se lo vamos a preguntar a un hombre que acaba de publicar un libro, lo tenemos aquí, se titula La transición de un policía, y es un hombre que ha dedicado toda su vida profesional al servicio público desde las fuerzas de seguridad. Don Antonio Plaza, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted, además de maestro y abogado, ha sido policía toda su vida. Un hombre como usted nunca deja de ser policía, aunque ya no esté en activo. Sí, el componente inquisitivo respecto a aquello que te rodea no se pierde nunca. Incluso pues te da gusto ver a los compañeros, hablar con los compañeros y siempre tratas de saber cosas. No se va nunca ese... Es algo que se lleva siempre dentro, ¿no? Lo llevas dentro, sí. No nos hemos leído todavía el libro, lo tenemos aquí desde hace pocos minutos. Pero para documentarnos hemos tirado un poco de hemeroteca y nos hemos encontrado con una entrevista que le hicieron en el diario La Verdad hace 5 años y usted le decía al periodista que le entrevistaba, Ginés Conesa, le decía: no me muero sin escribir un libro con mis experiencias. Afortunadamente lo ha conseguido. Sí, confío poder seguir viviendo aunque haya escrito el libro así. Ginés Conesa, Tito es un amigo personal y un gran periodista, no hace falta que lo diga yo, y él me calificó un día de inconformista y redento, y es verdad, soy inconformista y redento. Ese libro es un poco, se titula La transición de un policía, es decir, no un policía y la transición política, no, sino la transición, el cambio, el transitar de un lugar a otro de un policía. Eso le iba a preguntar, ¿a qué se refería con la transición? Sí. Con la itinerancia, digamos. No es la transición política, aunque ahí hay mucha transición política reflejada, porque, fíjese, yo acabé preuniversitario, yo creo que sería ya en el año 63, no pude hacer Derecho entonces, yo era hijo de un guardia civil y no podía ir a Madrid a estudiar y cosas así. Hice magisterio en un año, así a trompicones, y luego estuve trabajando al principio como maestro, luego fui a la Guardia Civil, quise ingresar en Zaragoza, lo hice tan mal que me suspendieron y ahí acabó mi carrera militar. Hice las oposiciones de maestro, estuve de maestro. Me di cuenta que el tema de los niños no me llenaba y decidí volver a aquello que yo había visto siempre, que era la investigación, los guardias civiles, la policía, y hice las oposiciones a lo que entonces se llamaba el Cuerpo General de Policía. Estoy hablando de los años 67, 68, era lo que la gente llamaba la policía secreta, llevabas una placa y la gente no te conocía, el trabajo decían las funciones eran reservadas y secretas, y ahí se narran pues mis vivencias en las comisarías de Madrid, el barrio Vallecas. Conocí al padre Llanos, conocí las palomeras bajas, las palomeras altas, el Pozo del Torreimundo, el tío Casiano, los inicios de la droga. Ahí se cuentan muchas cosas, pero bueno, hubo un momento en el que un grupo de policías entendíamos que la policía tenía que cambiar, lo mismo que se vislumbraba ya un cambio de régimen, y se iba a pasar de un Estado dictatorial a un Estado democrático, y un grupo de policías pues iniciamos una andadura que no sabíamos cómo iba a quedar, pero que acabó bien, que fue la creación de la Unión Sindical de Policía. Bueno, con unos planteamientos, diríamos, más progresistas de lo que en el interno policial existía, que no olvidemos que veníamos de una determinada época, y bueno, ahí estuvimos, y al final, como motivo del 23F, que también se cuenta ahí
un poco de anécdota del 23F, una anécdota muy seria, y es que hubo inspectores de policía que dijeron tejeros, mátalos, y que pasaron por allí al lado y que se fueron con las metralletas. Es decir, son historias vividas en ese transitar de una persona. Al final acabé en la Policía Municipal de Cartagena, donde estuve unos años preciosos, disfrutando con mi familia y la gente de Cartagena. Luego fui jefe de la Policía Municipal de Murcia, pero quería transitar más. Hice las oposiciones de comisario, estuve de comisario en Tarragona. También se describe en el libro pues todo el tema de la desarticulación del comando ECAI, que eso yo creo que es el tema más importante que hay en el libro. El comando ECAI se produce su desarrollo en el año 92, era cuando lo que se llamaba la dirección de ETA quería negociar con el gobierno de turno, pero con muertos encima de la mesa. Esa era la metodología que querían emplear, y lo cierto es que hubo muertos en Murcia, murió Rabanal, en Muchamiel 2 policías, en Alicante, en Valencia, en Barcelona bastantes, y tuvimos, eso sí, y este libro es un poco homenaje a aquella gente que trabajó conmigo, tuvimos el acierto de localizar el piso sede donde estaba toda la infraestructura de ETA, que, ya digo, este comando se movía por la autopista del Mediterráneo pues con una libertad y una tranquilidad pasmosa. Se desarticuló el comando en el mes de marzo del 92, yo recuerdo que fue el día San José, cuando se pudo constatar realmente que era el comando ECAIT, donde saben ustedes pues, que estaba Urrusolos Sistiaga, ahora que han venido dos, que los han traído desde México, Narváez y su compañera también, la Tigresa. Esta gente, que todo el mundo habrá oído hablar de ellos, pues habían cometido ya algo así como... Creo que en el libro se recoge fielmente todos los datos, y hubo como unos 30 atentados con 18 o 20 muertos en aquel tiempo. Bueno, fue la desarticulación del comando lo que permitió que la Olimpiada de Barcelona fuera una Olimpiada en paz y tranquilidad, porque ellos tenían el piso exactamente colocado enfrente de todo lo que es la infraestructura de Tarragona, que todo el que haya pasado por ahí sabe que en la zona de Salou, La Pineda, todos son kilómetros y kilómetros de grandes conducciones, de petróleo, de gas. Hubiera sido una masacre si hubieran podido llegar hasta el verano en el que se produjo la Olimpiada. Y este libro es un poco homenaje a aquella gente que trabajó conmigo, porque hubo un dato real, y es que descubrimos el piso, y entonces, bueno, cuando hay cosas buenas, hay un refrán que dice, y a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron tantos y quisieron mandar tantos, que lo hicieron bastante mal, y se pudo arreglar aquello un poco porque se quitó una puerta de un piso y se puso en otro. Es decir, es un dato que a la gente le va a gustar. Hay algo que se apunta ahí, pero que no se dice. Lo que pasa es que ustedes, los medios, a veces, en esa ansia de colaborar con las fuerzas de seguridad, cometen, entre comillas, ciertas indiscreciones que nos permiten luego a otras personas hacer aseveraciones como la que voy a hacer ahora. En marzo, el 24 de marzo de 1992, se descubre el piso. En la investigación y en el desarrollo de la operación se dice, está descrito ahí, que se pierde una agenda. De esa agenda se pierde una hoja. Y mire por dónde. 8 días después, cae Vidar. En Vidar se produce la caída
de toda la dirección de ETA. Y ustedes, un año después, recuerdo exactamente, el 28 de marzo de 1993, aparece un reportaje de alguien que hace periodismo de investigación, pero que no está investigación, sino filtración interesada. Aparece un reportaje en el que describen las vigilancias que se habían hecho por parte de la policía francesa y de la Guardia Civil española, y hasta que no tienen esa hoja de esa agenda, no engarza el puzzle y se produce la gran caída de Vidal. Es decir, la desarticulación de toda la estructura fundamental de ETA para cometer atentados en España, en aquella época, se produce con la desarticulación del comando y con el aprovechamiento informativo de esa desarticulación, 8 días después, encajándolo con otras cuestiones, cae la cúpula de ETA. Por eso, este es un libro hecho con mucho cariño, y ese era inicialmente el primer objetivo, el homenaje a aquellos pocos, pero majísimos, que trabajaron conmigo. Le iba a preguntar quién era, desde su punto de vista, el destinatario principal de este libro, si eran, por ejemplo, nuevas generaciones de policías, pero por lo que nos está contando entiendo que no, que es la ciudadanía en general, a la que usted ha servido durante toda su vida, puede ser el destinatario de este libro. Sí, este es un libro que no, diríamos, no tiene una apertura muy general, en la medida en la que la portada, al hablar de la transición de un policía, la gente pueda pensar que estamos muy circunscritos y muy concentrados en lo que es el interno, lo interior de la policía. No, aquí se cuentan muchas anécdotas vividas desde la policía y tiene, creo yo, un aspecto bastante importante para cualquier sociólogo o cualquiera que dentro de años lo pueda leer, porque es que hay una descripción bastante sociológica de cómo, por ejemplo, en aquellos años 68, 69, era Vallecas. Yo viví mis primeros años de trabajo en la comisaría del Distrito de Vallecas en Madrid, y ahí se describe cómo eran las palomeras bajas, las palomeras altas, cómo se hacían las casas en una noche ayudándose a aquellas gentes que habían venido de Jaén o de Ciudad Real, casas de Uralita, con adobes, con ladrillos, diríamos, muy rudimentario todo. Así surgieron muchos barrios en esa inmigración de los años 60 y tantos. Es decir, tiene aspectos bastante importantes desde el punto de vista sociológico. Me estaba preguntando si su condición de maestro, aunque dice que luego el tema de la docencia no era lo suyo, pero bueno, su condición de maestro le ha ayudado a realizar su labor policial, digamos, apoyándose más en la pedagogía que en la represión, por ejemplo. No. La labor de maestro, yo fui maestro porque en Cuenca a mí me gustaba hacer derecho. No pude hacerlo, pues ya digo, yo vivía en Cuenca, allí no había facultad de Derecho, y mi padre con 3 hijos, Guardia Civil, que se cobraban entonces, me parece algo así como 1.500 pesetas al mes, pues no podía ni por asomo mandar a los hijos a estudiar en Madrid, y la salida de magisterio fue una salida como otra más desde un punto de vista laboral. Fue el primer año que estuve en Logroño con 50 niños de 12 y 13 años en una escuela, cuando me di cuenta que aquello había que ser una gran persona y tendrías que estar muy bien formado para ser un buen maestro. Yo tuve la gran suerte de estudiar el bachiller elemental en un pueblo con un maestro, don Isidro Millán, de la República, de aquellos que antes de la Guerra Civil nuestra ya eran maestros, que era gente que tenía una gran formación y que lo mismo nos daba literatura, nos daba geografía, historia, latín, francés, matemáticas. Es decir, después de haber tenido aquel maestro, yo consideré que nunca podía ser un maestro como aquel hombre, y yo no tenía aquella capacidad de aguante,
de tolerancia con los niños, de conocimientos, y por eso decidí ir por otros derroteros. Yo creo que una de las profesiones más difíciles que hay, lo he dicho siempre y lo diré, es la del magisterio. Pero yo lo quería decir, si la pedagogía le ha servido después en su labor como policía. No, me ha servido mucho el haber vivido, aunque era otro contexto, en un cuartel de la Guardia Civil. Me sirvió mucho el estar en el cuartel de la Guardia Civil, de ver papeles que hacían referencia pues a una investigación pequeña, los atestados que hacía mi padre, haber estado en la Guardia Civil. Yo fui, ya digo, 2 años Guardia Civil, pasar por esas academias me sirvió para intentar desarrollar pues un poco de sagacidad y un poco de prudencia y una serie de valores que son precisos para un policía de la calle, ¿no? Y no estoy hablando de estar Quijás ni de los Torrentes, ¿no? Gente normal que está en la calle y que debe tener un cierto instinto policial. Es una profesión preciosa. Por eso el otro día, cuando alguien me preguntaba, si usted volviera a nacer, claro, yo no voy a volver a nacer ya nunca, pero si volviera a nacer, pues sí, tal vez sería policía y trataría de complementar lo que luego a nivel personal me ha servido mucho con el mundo del derecho. Yo hice la carrera ya de Derecho, la pude hacer en Madrid, mientras trabajaba casado y con 2 hijos, en un esfuerzo personal, y me ha gustado mucho el Derecho. Y engarzar los conceptos del mundo del Derecho con el mundo de la investigación es muy bonito. En una ocasión, hablando con un fotoperiodista, nos decía que tenía cientos de fotos que jamás verían la luz. Un buen policía, porque a un mal policía ni siquiera se lo vamos a preguntar, pero un buen policía tiene también, imagino, cientos de secretos que jamás desvelará, ¿no? Un bueno y un malo. Un bueno y un malo. El malo igual se le puede ir la boca. Todos los policías, todos los policías tienen secretos. Yo recuerdo que ahora, en los últimos días, salió ahí unos temas de un piso de un político de Madrid que empezaron a intentar y hubo un policía que filtró o dejó caer o permitió que alguien filtrara. No quiero que nadie me acuse y presente una querella contra mí diciendo que yo he dicho que, pero bueno, cada uno es muy libre de pensar lo que quiera y verá que el tema ha acabado. Que no habrá en esa información que el tema ha acabado. Y hasta los ministros dicen que esos policías han prestado unos grandes servicios. Siempre hay secretos. La utilización que se haga de esos secretos, de esos conocimientos policiales, está en la moralidad, en la lealtad, en la decencia de cada una persona. París, bien vale una misa, dijo alguien, pero yo digo que para un policía no todo vale. No todo vale. En este libro, como usted mismo nos dice, cuenta historias, muchas historias que le han pasado a lo largo de su vida profesional. ¿Cuál ha sido seguramente el momento más duro al que se ha enfrentado en su vida? ¿Más duro, más peligroso? No lo sé, que se ha enfrentado usted en su carrera. Peligroso, desde el punto de vista real, fue en un atraco, se cuenta ahí también. 2 policías y yo estamos vigilando un banco, se produce el atraco al banco, conseguimos que no hubiera rehenes y uno de los atracadores, como dicen eso, me tiró un viaje, hizo un disparo, pues prácticamente no a quemarropa, pero como desde aquí a donde pueda estar esa máquina, 5 o 6 metros, y la gran suerte que yo tenía es que era muy delgado y el tiro entró por la chaquetilla, por esta parte, salió por aquí, pero no tocó nada. Ese es el momento más, diríamos, de peligro real que he tenido, más duro. También aquella noche en ese tiroteo yo le di a uno de esos atracadores y aquella noche lo pasé muy mal, solo pensar en que él, a pesar de que me había disparado a mí, me había
no había muerto yo, pues de milagro que pudiera morir, gracias a quien fuera, en este caso los médicos, se salvó y pude dormir de por vida bastante tranquilo. Eso desde el punto de vista, y desde el punto de vista moral, también se refleja ahí en el libro. Hay una historia que me dolió muchísimo, me dio, sentí, podríamos decir, asco, que es cuando un grupo de policías queremos que la policía mejore, incluso yo me acuerdo que en el año 77, entre 2 o 3, conseguimos un encierro de 200 inspectores de policía en el patio de la Puerta del Sol por demandas salariales, con lo cual, bueno, pues ya te colocan el estigma, que si rojo, que si tal. Bueno, pues con motivo de eso, el 23 de febrero yo estaba dando clase en la Academia de Policía Municipal de Madrid y viví, junto con Rafael Vera y con Francisco Javier Lobo, el tema de lo que teóricamente estaba pasando en el Congreso, donde las primeras informaciones que nos llegaron, y que yo oí por aquella emisora, es que habían matado a Felipe González y a Santiago Carrillo, que los habían fusilado allí en el Leche. Luego no fue así, pero esas fueron las primeras informaciones que llegaron. Yo llamé a mi mujer y luego al rato ya me fui para mi comisaría. Cuando me vieron en la comisaría... ¿Era usted jefe de aquella comisaría entonces? No, yo era un inspector. Un inspector. Era un machaca, un madero de lo que se decía. Fui allí, el comisario jefe, dada mi condición de rojo oficial, me dijo que me fuera de allí. Nosotros, yo era entonces el vocal de prensa de aquella ejecutiva sindical, donde dimos un comunicado, lo recoge Javier Cercas en el libro, Anatomía de un instante, dimos un comunicado llamando a la rebelión de los cuerpos de seguridad del Estado frente al golpe de Estado que se estaba dando. Eso era insólito, porque nadie hizo nada. Lo dice Cercas, dice, ¿y qué dice? Dice, miren, salvo un comunicado que dio el PSUC de Barcelona y otro que dieron, le faltó decir los alocados de la USP, nadie hizo nada. No hubo comunicados. Bueno, pues después de eso, estando en la comisaría, pasaron 3 o 4 compañeros míos, que eran muy derechas, por no decir de la extrema derecha. Uno era novio de una chica que llamaban en aquellos años la teta del régimen, porque era la que iba con las banderas de Blas Piñar, en las manifestaciones de Blas Piñar, y delante de mí dijeron, Tejero, mátalos. Tejero, mátalos. Cogieron 2 Z-45 y se fueron al Congreso de los Diputados. Bueno, aquello me sentó bastante mal, pero me sentó todavía mucho peor cuando a la mañana siguiente un compañero que se apellidaba, y no sé si vive ya o no, me figuro que sí, Melchor, me dijo, Antonio, anoche te condenaron. Digo, ¿qué? Sí, anoche estos te condenaron. Yo era uno de los rojos oficiales en la policía y me dio tal sensación de asco que 3 o 4 o 5 días después, hablando con Rafael Vera en el despacho, dice, pues me han dicho que hay una vacante de jefe de la Policía Municipal y eso fue lo que determinó mi entrada a la región de Murcia por el Mediterráneo de Cartagena. Y que no se está mal aquí, ¿verdad? No, al revés. En ese libro digo que el tiempo que estuvimos viviendo en Cartagena, del año 81 al año 87, fueron de los más felices. Me dio tiempo también a hacer de todo. Trabajé muchísimo, disfrutaba con mi gente, podía disfrutar de la familia, salía con algunos amigos a pescar. Yo no había visto nunca el agua hervir como consecuencia de que ahí están los pescaditos pequeños por arriba y los grandes que se los quieren comer y todos para arriba. Ver hervir el agua y todo aquello lleno de boquerones y cogiendo
con aquellos cubos salables o como se llame aquello, cogiendo boquerones y boquerones. Allí, para mí, que no había visto nunca eso, fueron momentos históricos de alegría. Y imagino, por terminar con alguna otra historia, que a lo largo de su vida profesional también habrá habido momentos reconfortantes, de esos que se recuerdan muy gratamente, no sé, por haber podido ayudar a alguien. Sí. ¿Tiene alguno ahora en la memoria para poder evocar y con ello cerramos la entrevista? Sí, muchísimos, pero hay uno que es muy gracioso. En Cartagena, precisamente. Era jefe de la Policía Municipal, eran las 2 de la mañana, yo me fui más que a vigilar, a estar con mi gente, porque la gente necesita siempre que los jefes no estén allá, en el más allá, sino que bajen y pisen la tierra. Y estaba con ellos cuando entró alguien allí en el cuartel, que ya no existe, el convento aquel de las Siervas en Cartagena. Sí. Entró alguien diciendo que hay un señor que tiene la cabeza rota y tal, que iba con una moto. Resulta que eran 2 personas que iban en una moto, habían caído, y el que estaba bien dice que un negro les había dado un manotazo, bajaban de la zona del Molinete, que les había dado un manotazo y que los había tirado. El que estaba con la cabeza ya abierta, sabe que en estos momentos siempre se plantea qué haces si lo mueves, si no lo mueves, si se te puede morir o no morir. Yo, a la vista de conforme vi la herida y tal, lo que decidí fue meterlo en un coche, llevarlo al Rosell. Entramos a tiempo, le abrieron la cabeza, lo operaron y aquella persona vive. Y él, que luego fue concejal en el ayuntamiento, que se llamaba y se llama Baldomero Salas. Anda. Pues el Baldomero siempre que nos vemos me dice que yo le salvé la vida. Eso me reconfortó mucho, pero había que encontrar el negro. Vivía por donde había un portaaviones americano en Cartagena. Allí habían ido a pasar unos cuantos días y al día siguiente se iban. Y yo tenía que encontrar al negro. Con la ayuda de los oficiales hice por allí un check-in. Todos eran negros y puertorriqueños. No salió ninguno y yo creí que, bueno, que había hecho todo lo que debía, hasta que se montó una gorda, porque el mando de Nápoles de la Armada americana en el Mediterráneo estaba protestando al Ministerio de Asuntos Exteriores porque un portaaviones estaba retenido en Cartagena porque un jefe de policía se había empeñado en encontrar quién le había dado el empujón a aquello. El hecho cierto también, y la gracia de esto, es que a partir de entonces, cada vez que venía un barco americano a Cartagena, se presentaba el oficial de control y disciplinario del barco, fuera portaaviones, crucero o lo que fuera, iba a la comisaría de policía y al cuartel de la policía municipal y nos decía lo que iban a hacer, los que iban a tal. Les dijimos que ellos se encargaran de su propia como policía militar y tal, y desde entonces ya no hubo problemas ninguno. Es la anécdota del barco americano, con la gran satisfacción que veo, que tengo cuando veo siempre a Baldomero Salas y me dice que le salvé la vida. Y otra anécdota añadida, no se preocupe, a veces los móviles, no se preocupe. No pasa nada. Otra anécdota añadida es que, efectivamente, Baldomero Salas luego fue concejal del Ayuntamiento de Cartagena y además fue concejal de Interior. Efectivamente. O sea, que fue concejal de policía cuando años antes un policía le había ayudado o salvado la vida, ¿no? Sí, él siempre, y yo creo que tuvo mucha suerte aquella noche en que decidiéramos meterlo en el coche y llevarlo inmediatamente al Rosell, porque tenía una brecha muy grande y unos hematomas en el cerebro. Tuvieron que abrirle todo aquello y operarlo, y el hombre sobrevivió, y cada vez que nos vemos, pues nos damos un abrazo y lo recordamos con agrado. Antonio, la transición de un policía está a la venta, seguro que en Diego Marín, aquí en Murcia todo está en Diego Marín. La editorial, además es un libro, estos libros siempre se los paga
el autor. O sea que aquí se ha puesto un precio de 15 euros, está en Diego Marín, también está en el Corte Inglés, en lo que era el edificio de Galerías Preciados, sí. y yo me figuro que en cualquier Corte Inglés de cualquier sitio se podrá pedir para que lo pidan a Diego Marín y se podrá, pero el que lo lea, vuelvo a decir, disfrutará bastante en unos aspectos y podrá sorprender de otros. Dice el inspector Javier de Pedro, que le efectuó la presentación, Sí. que lo ha leído 2 veces antes de hacer la presentación. O sea que... Sí, bueno, Javier de Pedro es un gran escritor. Yo lo leo todos los martes en el diario La Opinión, tiene una columna. Javier de Pedro representa, para este que está aquí, aquello que en los años 70 y tantos luchábamos. Porque fíjese, entonces para ser inspector de policía se hacía el bachiller superior, se aprobaba la oposición, 3 meses de academia y a la calle. Una placa, una pistola. Conseguimos que para ser inspector de policía se tenga que tener ya el grado y que luego se estén 3 años de formación en la Academia de Ávila. Entonces Javier de Pedro representa a aquella gente que con formación y con vocación salen al mundo de la policía, no aquellas promociones masivas que hubo en los años 72, 73, 74, de 500 inspectores. Hubo un año que convocaron 3 oposiciones de 500, 1.500 inspectores nuevos con bachiller superior, placa y pistola. No, Javier de Pedro es de lo que quería la Unión Sindical de la Policía y por lo que nosotros luchamos, entre otras cosas, vamos. Muy bien. Don Antonio Plaza, nos pasaríamos horas hablando con usted de este libro y de su trayectoria profesional, pero usted, como nosotros, seguro que tiene compromisos que atender. Le agradecemos mucho que haya venido a este programa y le damos la enhorabuena, no solo por el libro, sino por esa dilatada trayectoria profesional, jalonada pues seguramente de altos y bajos, como cualquier carrera en la vida, pero que ahora tiene la satisfacción de poder contar y ver su sueño cumplido, poder contar y haber escrito un libro para poder contarlo. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado y nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.